Buenos días, mis hermanos. Hoy es el Domingo de Ramos, donde cuando Cristo el Señor entró a Jerusalén y todo el mundo llegó para ver y para participar de diferentes formas. Pero antes de empezar con el mensaje, quisiera leer una porción que leí esta mañana en mi tiempo devocional. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Padre Celestial, en esta mañana vamos a mirar la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Señor, te pido que aprendamos de esa porción de tu palabra. Lecciones útiles para nosotros. Y Señor, no solo lo escuchemos, pero Señor, hagamos cambios en cuanto a cosas que hay en nuestras vidas que no te agradan. Señor, yo te pido que tú me ayudes a predicar claramente tu palabra y que tu Espíritu Santo lo aplique a cada una de nuestras vidas. Esto lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La porción que voy a mirar se encuentra en Lucas capítulo 19, los versículos 28 hasta el 44. Y es la historia de la preparación y de la entrada del Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar esta mañana, no como un bosquejo, sino versículo por versículo, y así aprender cosas que podemos poner en práctica y entender mejor esta porción. Lucas 19, 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ahora, dicho esto, ¿qué es esto lo que había dicho? Bueno, Jesús venía de Jericó, y en Jericó había sanado al ciego Bartimeo, y también había hablado con Zaqueo, que había subido un árbol para verlo, y entonces había hablado una parábola de diferentes siervos a quien él había encargado una cantidad de dinero, y vemos la respuesta de cómo ellos usaron lo que el Señor les había dado. Entonces ya estaba subiendo a Jerusalén. Versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Probablemente el Señor había pasado la noche en casa de María y Marta y Lázaro, donde ahí María había echado una perfume a los pies del Señor, y Judas Iscariote se enojó por el mal gasto de este dinero y dijo, se hubiera podido vender y dar eso a los pobres. Pero la verdad es que él no estaba pensando de los pobres, él estaba pensando de sí mismo, porque nos dice que él guardaba la bolsa y él sacaba de la bolsa. Entonces, en el camino, el Señor Jesucristo envía a 2 de sus discípulos para algo importante. Versículo 30. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado
en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y tráelo. Ahora, qué interesante que Cristo escogió a un asno, un pollino, y Él escogió a propósito un asno. Un rey, cuando entra a una ciudad, siempre viene montado en un caballo. Yo nací y fui criado en Venezuela, y el héroe de Venezuela es Simón Bolívar. Y siempre cuando uno ve arte de Simón Bolívar, está montado en su caballo blanco. Y es muy importante esa impresión de él. Y las estatuas, casi todos lo tienen montado en un caballo. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo. Él escoge un burro, un asno, algo muy humilde. ¿Y por qué escogió un asno? Bueno, lo escogió porque el Señor Jesús era manso y humilde. Él había venido con un propósito a este mundo, no para conquistar a reinos, sino para conquistar a Satanás. Y su manera de hacer esto fue de venir humilde. ¿Y por qué dice porque pidió Jesús que fuera un asno donde ningún hombre ha montado jamás? Este es un asno que no había sido domado. Y cuando uno se monta en un animal que no está acostumbrado a llevar una persona, empiezan a saltar y brincar y tratar de tumbar la persona que está encima de ellos. Y yo creo que Jesús lo hizo, número uno, para demostrar su poder aún sobre la naturaleza. Y Él escogió un asno donde nadie se había montado. Y este asno fue sumiso al Señor Jesucristo. Y es interesante que se ve lo opuesto en los judíos que estaban mirando, muchos de ellos, que ellos no eran sumisos. Ellos eran rebeldes. Entonces en el versículo 31 seguimos. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Es interesante que por todos los viajes que vemos en la vida de Cristo, Él no había comprado su propio burro, su caballo. Él casi siempre andaba a pie. Y la verdad es que de lo que a Él le pertenecía, yo creo que lo único que le pertenecía fue la ropa. Y aún eso se lo quitaron después. Y Él no veía las cosas del mundo con importancia. Él veía las personas del mundo como lo importante. Y versículo 32 dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Qué interesante que Cristo ya sabía todo lo que ellos iban a encontrar en el camino. Y Él tenía todo preparado, todo estaba bajo su control. Y cuando estas personas vieron a alguien desatando el pollino de ellos, bueno, querían saber si lo estaba robando, qué hacían. Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Y qué hicieron?
lo soltaron, lo dejaron ir. Y es muy interesante esa frase porque el Señor lo necesita. Y tantas veces el Señor necesita o quiere cosas de nosotros y no estamos listos a soltarlo. No estamos listos de dejarlo para el Señor. Pero estos hombres sí. Y la verdad es que todo, aún el pollino, era del Señor. Él fue el creador de todo el universo. Y todo es de Él. Nosotros nada más somos mayordomos de lo que Dios nos ha prestado por un tiempo. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Por qué habla de esta frase que los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino? Bueno, esto viene, la verdad, del Antiguo Testamento. Fue algo que hacían para mostrar respeto a un rey. En 2 Reyes, capítulo 9, versículos 12 y 13, dice, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en el trono alto. Y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Entonces lo que están haciendo aquí en el Nuevo Testamento es algo que ya se había hecho en el Antiguo Testamento. Y esto muestra que Jesús era el rey. Y es interesante que Jesús pronto iba a ser coronado, no con corona de oro, sino con corona de espinos. Y iba a tener un letrero sobre su cabeza que decía, Rey de los Judíos. Pero era solo en broma. El verdadero rey de los judíos fue escarnecido, odiado. El mundo quería un rey, pero ellos querían un rey físico, un rey sobre la tierra que dominara. Ellos estaban bajo el poder de Roma y los judíos querían ser sueltos de ese control. Y ellos querían un rey que podía alimentar a los 5,000 como había hecho Cristo. Un rey que podía sanar. Un rey que podía matar al enemigo. Pero Cristo no vino para ser rey en ese momento. Él vino para ser rey espiritual, para conquistar el reino de Satanás, el príncipe del poder del aire de este mundo. Y tristemente es igual hoy día muchas veces. Queremos un Salvador que nos libre del infierno. Pero no queremos un rey que controle nuestra vida. Queremos un rey como nosotros lo queremos, no como Dios lo quiere. Y no era lo que los judíos estaban esperando. Entonces, regresando al versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Las mismas palabras que habían usado los ángeles cuando proclamaron la llegada del Rey a los pastores cerca de Belén. Y ahora ya no son
solo los 12, sino la multitud de los discípulos. Esto ya incluye muchos de los seguidores de Cristo. Y creían que Él era el Mesías y que Él había llegado para establecer su reino. Mateo nos dice en Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora la palabra Hosana quiere decir salve ahora. Y ellos están diciendo, Jesús, sálvanos ahora, ya ha llegado el tiempo. Y ellos estaban ansiosamente esperando que Cristo estableciera su reino, como lo va a hacer en el futuro, en el milenio. Pero no era el tiempo todavía para eso. Cristo tenía otro reino primero para establecer. Y eso es su reino en los corazones de sus seguidores, de los que creen, de los que aceptan al Señor Jesucristo como Salvador. Y entonces, en el futuro, va a venir otra vez para establecer su reino. Y esta vez, sí va a llegar. Vamos a mirar pronto que Él va a llegar montado en un caballo. Y va a llegar con poder, demostrándolo. Y versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende tus discípulos. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Número uno es que ellos temían que llegaran los soldados romanos que habían en toda esa área vigilando que no hubiera ningún problema, y ellos no querían que entraran los soldados y quizás esto causara problemas con Roma. Pero nos dice también en otra porción que era por celo. Eran celosos. Todo el mundo aclamando al Señor Jesucristo y ellos rechazando al Señor Jesucristo. Y ellos no querían que la gente gritara estas cosas. Dice en Juan 19, del 14 al 15, dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos rey más rey que César. Y respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Wow. Estos mismos sacerdotes, fariseos, no querían al Señor Jesucristo que fuera su rey. Y ellos clamaban que César era su rey. Este César que ellos odiaban, pero odiaban más al Señor que a Jesús. Qué triste. Los fariseos no querían aceptar al Señor Jesús. Mira lo que dice Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Sí, la naturaleza reconoce al Señor Jesucristo, reconoce su autoridad aún sobre ellos. Regresando a Lucas, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Él empieza a llorar mirando. Él está en el Monte de los Olivos y él podía ver abajo la ciudad de Jerusalén.
Y él empezó a llorar. Solo hay 2 veces que nos hablan de que Jesús lloró. Uno fue cuando Cristo fue para su amigo Lázaro, que se había muerto. Y cuando vio a María y Marta y los demás llorando, él lloró. ¿Por qué? Bueno, él lloró por su incredulidad, pero también lloró porque él sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Muchos de estos que habían llegado, ellos no creían en el Señor Jesucristo. Y aun cuando vieron el poder de Dios en Cristo, para poder levantar a uno ya muerto por días, muchos de ellos rechazaron y dicen que querían matar también a Lázaro, porque él era un testimonio vivo del poder de Dios. Ahora aquí él conoce el futuro y él, mirando la ciudad de Jerusalén, reconoce que dentro de pocos años Roma iba a llegar en el año 70, iba a destruir totalmente toda la ciudad de Jerusalén. Versículo 42 dice: lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo había llegado para traer paz, para que su pueblo le reconociera a él. Dice en Juan 1, a los suyos vino, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué estaban llorando? Él estaba llorando porque él conocía. Déjeme leer en Lucas capítulo 13, versículos 27 y 28. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Cristo está hablando del futuro, cuando Él vendrá para establecer su reino al principio del milenio, y los judíos van a ser excluidos, los que no creen en el Señor Jesucristo. Y Cristo desea que nosotros le conozcamos en esta mañana. ¿Cuál es nuestra respuesta a la venida del Señor Jesucristo? Ahí observamos. Qué interesante. Sí, es interesante. Mira todo lo que Él hace. Mira, es un buen hombre. Wow, ese sería un buen líder para nosotros. Pero no le aceptaron como el Mesías que Él era. Habían otros también que le aclamaron Hosana. Le aclamaron bendito y el rey. Y los discípulos, los creyentes, primeramente los 12, entonces un grupo más grande de creyentes, lo habían aceptado.
Y ellos ya tenían el gozo de tener una relación con el Señor Jesucristo. También habían otros, estoy seguro, desinteresados. Ni pusieron atención, estaban en sus trabajos, no llegaron para esto. No, yo tengo que trabajar, yo tengo mis cosas que hacer, construcción, lo que sea. No hay tiempo para esto ahora. También había otro grupo, los que claramente rechazaron. Los fariseos y los sacerdotes, ellos se creen mejor que Jesús. No, yo sigo la ley exactamente, aunque Cristo sí, el 100% lo cumplió. Ellos a medias hacían un esfuerzo para cumplir con la ley, pero ellos rechazaron totalmente al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, los que estaban interesados mirando, yo creo que esos son muchos de los que están en las iglesias. Sí, esto es interesante, me gusta, me siento bien cuando estoy aquí en la iglesia, pero no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Le gustan los beneficios, pero no quieren someterse. También hay otros en las iglesias, y esos son los que han aceptado lo que es el Señor Jesucristo. Él es el que vino para vencer a Satanás y su control sobre la humanidad, que nosotros podemos ser salvos y tener nuestros pecados perdonados y la certeza de una entrada en los cielos con Cristo. También había otro grupo, los que estaban preocupados por sus cosas. Yo creo que ni habían venido, se escuchó el ruido, pero no se interesaban lo suficiente para venir a ver lo que estaba sucediendo. Estaban muy ocupados. Hay muchos de esos en el mundo hoy, llenos de sus preocupaciones, sus trabajos, lo que tienen que hacer, y no hay tiempo para Cristo en este momento. Quizás en algún tiempo futuro sí va a haber tiempo. Y también hay otro grupo, el cuarto grupo aquí, los que rechazaron. Hay personas aquí, quizás no me están escuchando hoy, pero han rechazado. No, yo no acepto eso. No, yo soy ateo. Yo soy de otra religión. Y ni se han hecho la tarea de averiguar, de buscar. Hay muchos ateos. Bueno, no digo muchos. Hay algunos ateos que sí han buscado, sí han estudiado. Y ¿sabe qué? La mayoría de ellos han encontrado la verdad del Señor Jesucristo y de su salvación, lo que Él ofrece para el mundo. En Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Tienes la opción de confesar a Cristo ahora y ser parte de su reino futuro, su reino presente aquí también en este mundo. Pero si no lo acepta aquí, algún día vas a tener que reconocer, vas a tener que someterse. Y eso no va a ser bonito. En Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora sí, Jesús está montado en su caballo blanco. Al fin de la tribulación, antes de establecer su reino, Él viene para juzgar,
juzgar a todos los que le han rechazado, todos los que no le han aceptado. Juan 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana, nosotros que somos creyentes podemos gozar que nuestro Rey ha llegado ya. Y como la canción que muchas veces cantamos, Rey de mi vida, tú eres ya. Que eso sea la verdad, que seamos sumisos a la voluntad de Dios, que Él sea Rey de mi vida, Rey de tu vida. Para los que están solo observando, tenga cuidado. Es necesario reconocer, es necesario confesar al Señor Jesucristo, aceptar la salvación que Él ofrece. Y para los que ya lo han rechazado, todavía hay posibilidad. Mientras tienes vida, hay posibilidad de ser salvo todavía. Yo te invito, no sé cuál sea tu situación. Si ya eres creyente, que reconozcamos que todo lo que tenemos, Cristo nos lo ha dado para usarlo para Él. Que estemos sumisos y que reconozcamos que nada de lo que yo tengo es mío. Todo es prestado para el uso del Señor. Y que eso sea nuestra actitud. Y para los que no conocen a Cristo, hoy es día de salvación. En ese momento de Cristo llorando, quizás Él te estaba mirando a ti, porque Él conoce lo que va a venir en el futuro para los que han rechazado. Y Él llora por ti. Él quiere que seas salvo. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por esta porción de tu palabra, que nos recuerda otra vez que Cristo es el Rey del universo, pero quiere ser Rey de nuestra vida. Y Señor, te pido que cada persona reconozca su necesidad. Señor, gracias por el gozo que tenemos de servirte, de alabarte, que tú mereces toda alabanza, toda gloria. Y Señor, te pedimos que vengas pronto. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga y que se cuiden. Y oremos los unos por los otros. Y si puedo ayudarle en cualquier cosa, llámame por favor. Dios los bendiga.